Hola chicos, vamos a hacer una cochera al aire libre y vamos a usar el HDRI junto con unas imágenes para que veáis el potencial que tiene todo esto y ya las capacidades que tenéis. Así que vamos a empezar. Es muy sencillo, vamos a agregar por ejemplo un cubo, y el cubo lo tenemos por aquí, ¿verdad? Entonces vamos a extruirlo. Ya sabéis cómo va esto, lo escalamos, lo hacemos más grande, una cosita así, y hacemos más o menos una cosa así. Esto son cosas que ya sabéis, o sea que no es algo que no sepáis. Me lo traigo para aquí abajo, de manera que el cursor 3D se quede aquí, ¿verdad? Bueno, pues ya me vengo aquí a modo edición y teníamos que venirnos con el cursor 3D aquí, ¿verdad? Entonces seleccionamos esta cara de aquí, ¿no? Me vengo aquí y le damos al 1 para asegurarnos y al 7 para asegurarnos que esto se encuentra en el punto que queremos. Ahora, una vez hecho esto, nos venimos a cara y, ojo con esto, seleccionamos esta cara. Vamos a poner aquí esto en modo seleccionar marco y una vez hecho esto, procedemos a venirnos aquí, que también sabéis girar. A la hora de girar, le damos a la opción a la X, ¿verdad? Y le decimos que gire. Aquí ya tenemos el arco que nos puede interesar. En principio podemos hacerlo ligeramente. Voy a darle aquí a la tecla número 3, creo que le he dado. Y ahora le damos a la E y extruimos. Ya tenemos el larguero de una cochera. No es tan complicado. Ahora me vengo aquí a modo objeto y vamos a crear otro objeto aquí. Vamos a agregar otro cubo. Le ponemos este cubo, lo más grande, ya sabéis, lo escalamos y lo hacemos más pequeñito y seguimos escalándolo. Una vez que lo tengamos aquí, lo giramos y desde el puntito rojo, desde la línea roja, para colocar aquí un travesaño. Vamos ahora a hacerlo más estrecho, por lo tanto lo vamos a escalar desde el puntito rojo, lo hacemos más estrechito y ya queda acomodarlo a la estructura. Venimos aquí y lo acomodamos a la estructura. Bueno, ya lo tenéis ahí, más arriba, una cosa así, un poquito y un poquito más arriba, ahí, una cosa así. Pues ya tendríamos, ¿veis? Lo que es el larguero de una cochera. ¿Qué queda? Pues hacer muchos de estos. Ya sabéis cómo se hace, se haría con el comando, con el modificador repetir. Venimos aquí al modificador repetir y ya está. Tendríamos aquí muchos largueros de estos. Así que vamos a unir las dos piezas primero. Vamos a darle al botón de la derecha unir para que se convierta en una sola cosa y queda ya la chapa. Poner aquí la chapa, que también sabéis hacerlo, y nos vendríamos a agregar una malla plana. Lo ponemos aquí, lo hacemos más grande, lo escalamos, ¿verdad? Podemos hacer esto un poco más rápido. Le buscamos la opción con la radiografía, podríamos verle ya las dimensiones. He picado aquí en radiografía, nos bajamos un pelín aquí y observamos que lo hemos escalado demasiado, pues lo reducimos, le damos su escala, ahí, una cosita así, un poquito más, ahí, y echamos un poquito y lo ponemos a un lado, ahí, una cosita así. Si queremos que sobresalga por la parte de atrás también, pues también se podría hacer un poco así, y ya queda, como hicimos, recordáis en otro ejercicio, lo del toldo, pues esto es similar. Venimos aquí y ya tendríamos esto. ¿Qué queda? Pues ajustarlo al ángulo adecuado. Pues simplemente una vez que lo tenemos en esta posición, era rotar y desde la línea roja esta lo girábamos para que cuanto más me aleje más control tengo, Ahí. Una cosa así
y ya lo tendríamos. ¿Veis? Ya queda desplazarlo si queremos, más para allá, más para acá, una cosita así, que tenga un poquito de vuelo la chapa y ya la tendríamos acomodada. ¿Lo estáis viendo, no? Bueno, pues ahora, ¿qué queda? Subdividir este plano, que también lo hemos hecho. Entonces, aquí nos venimos con el plano seleccionado, nos venimos a modo edición y esto de aquí ya no nos viene bien, por lo tanto nos venimos a esta opción y desde el plano, desde las caras seleccionadas y en seleccionar, sencillamente botón de la derecha, subdividir. Entonces, ¿en cuántas partes vamos a subdividirlo? Nos interesa, por ejemplo, voladizo, en alto, voladizo, en alto. Y si esto empieza en voladizo, vamos a ver uno, pues el que acabe aquí en este lado debería de acabar en relieve. Entonces vamos a subir 1, 2, 3, 4, ahí. Este empezaría en bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto, correcto, por lo tanto 2, 4 y 6. Tiene que ser par y ya nos queda seleccionar las caras adecuadas que queremos modificar. Nos venimos aquí a una posición cómoda, salimos aquí fuera y seleccionamos esta de aquí con la tecla Shift pulsada, esto de aquí y esto de aquí, esto y esto, perdón, esto de aquí también, clean, 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 y esto queda en vano y esto en relieve. Ahora vamos a buscar la posición adecuada, nos vamos a la tecla número le damos a la tecla número 1 y ahora desde aquí fijaros, le damos a extruir, ¿no? Podríamos hacerlo desde la opción extruir, le damos a la letra E y hacia arriba, en Z, una cosita así y ya tendríamos hecho el relieve. ¿Veis? Hemos hecho el relieve de la chapa. Venimos para acá, ya podemos irnos al modo objeto y le quitamos su radiografía viniéndonos aquí. Ya tenemos esto. ¿Qué queda? Pues podemos escalarlo, podemos hacer ya aquí muchas cosas. Venimos para acá, escalamos esto, una cosa así, una cosita así y no quedaría mal esto de esta manera. Vámonos a desplazar y nos lo traemos. Podemos también reducirlo para que vaya esto más o menos a escala o ampliar esto. Le bajamos la escala así y ya tenemos hecho la chapa del voladizo. Ahora, ¿qué es lo que nos queda? Pues más sencillo no puede ser. Nos venimos aquí, seleccionamos ahora esta chapa, la damos aquí al modificador y le damos a repetir. ¿Ves? Ya estamos repitiendo, veis como ya el último que está en relieve coincide con el que va hacia abajo, en semirrelieve. Bueno, pues ya esto simplemente es repetirlo las veces que queramos. Veis, ya tenemos aquí un larguero de chapa y lo que nos queda es seleccionar ahora esto y agregarle otro modificador a esto. Decirle, queremos agregar un modificador y que lo repita. ¿Cuántas veces? Bueno, pues a ver cuántas veces lo va a repetir, eso son muchas, ¿no? Pero lo que nos interesa es que se desplacen, estas 6 vigas se desplacen aquí a todo lo largo. ¿En qué eje se va a desplazar? En el eje X, pues nos vamos a la X y lo desplazamos, ¿veis? Ya tenéis hecho lo que es la cochera, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto ya no tiene más misterio, ya sabéis. Nos veníamos a darle ya los colores, podríamos buscar una especie de galvanizado, si queréis darle PBR también podéis hacerlo, que sabéis hacerlo, y desde aquí podremos ver mejor el contraste que puede darnos, la luz que pueda dar esto, una cosa así, ahí una cosita así, y esto, el metálico, se lo podríamos dar con otro color diferente, el metálico arriba, ya esto sí podríamos hacerlo inoxidable si queréis. Vamos a buscar el metálico arriba y aquí abajo le bajamos la rugosidad importante para que se vea cuando nos acerquemos, ¿ven? Y se vea que
como brilla, ¿no? El metálico. Ahora podemos añadirle tornillitos a esto. También, si queréis decorar esto, también podéis hacerlo. ¿Cómo se hacía? ¿Recordáis, no? Agregábamos malla por... Y entonces le dábamos que sí, y al darle que sí, pues tendríamos aquí ya nuestro tornillito, lo escalamos, lo hacemos más pequeñito y le vamos colocando tornillitos aquí a la estructura. Nos acercamos, ¿veis? Una cosita así, bajamos aquí, que vaya encajando. Esto también lo hicimos, recordad que hemos hecho ya varias prácticas de todo esto y no me quiero extender demasiado, ya sencillamente es ponerle tornillitos a todo esto y luego con la opción repetir también podría funcionar. Una cosita así, como efectivamente se quedan sus tornillitos puestos aquí, entonces ya sería cuestión de bajar y ir amoldando los tornillos, porque claro, esto al tener esta altura se quedarían en alturas diferentes. Bueno, solucionado de muchas maneras. Vámonos ahora con esto seleccionado, nos veníamos aquí al modificador repetir, ¿verdad? Y desde el modificador repetir pues le decíamos en el eje Y, como estáis viendo aquí, ¿no? En el eje Y queremos que se desplacen y el segundo estaría, a ver, más para acá, pues más para acá. Aquí ya podemos ir diciéndole cuántos tornillitos queremos que ponga, ¿veis? Aquí una cosa así, no tanto, pues así, ¿veis? Y ya queda pues acomodar todo esto al ángulo que queramos. Un giro, lo giramos un poquito ahí, que se molde a esa distancia. A ver, queda. Esto ha quedado regular. Se ha quedado por aquí, veis que no está siguiendo el eje Y. Bueno, pues para eso está el control Z o el editar deshacer. Y desde la opción 7, desde aquí, desde esta vista, podemos alinearlo correctamente, una cosa así, y desplazarlo para que coincida con la estructura, una cosa así, ¿eh? Ya lo tenemos. Ahora que queda, vamos a ver si sobresalen. Efectivamente, ¿veis? Ya están aquí. Ahora ya es cuestión de repetir todo esto las veces que queramos. No voy a extenderme demasiado porque copiar esta de aquí, esta fila de aquí. Vamos a hacerle un duplicado, duplicar, y nos lo traemos. Vamos a irnos para acá. Nos vamos a traer toda esta fila de tornillitos pues para acá. Y como ya tienen la inclinación suya, pues es cuestión ya de ajustarlo con el 7. Recordáis, ¿no? 7, lo ajustamos para acá y lo subimos un poquito. A ver cómo queda. Creo que sí. Un poquito elevado. ¿Veis ahí que se sobresalen un poco? Lo seleccionamos nuevamente y lo bajamos un poquito más. Ahí. Entonces, sí. Ya está. Ya lo tenéis. Bueno, ahora viene la sorpresa. Ahora viene la sorpresa. Fijaros qué interesante. Mira, esto que hemos hecho aquí es artificial, como habéis podido comprobar. Bueno, pues si me vengo a esta esfera que tenía aquí guardadita, selecciono las luces, selecciono este plano, aparece esta esfera. La estáis viendo aquí. Bueno, pues tiene además otra sorpresa. Vamos a abrir también este plano. Y este plano, si recordáis, tiene aquí lo de los pajaritos. ¿Veis aquí el plano este? Bueno, veis que este lo vimos en una práctica anterior, que era lo de los pajaritos y el puerto y tal. Bueno, ahora viene la sorpresa. Vamos a recoger todo lo que es la cochera esta, la nave entera, todo esto, con sus tornillos que están aquí seleccionados, ¿verdad? Los cubos correspondientes, y lo vamos a escalar. Lo escalamos desde lo blanco, ojo, lo hacemos más chiquitito y lo vamos a meter dentro de la bolita esta. Fijaros la sorpresa, cuando metamos dentro de la bolita y nos metamos nosotros dentro de la bolita, a ver si sale bien esto, a ver si conseguimos. Los tornillos estos se han quedado fuera. Bueno, pues cuando entremos aquí,
A ver si lo conseguimos. Esto debería estar dentro. A ver, aquí dentro de la bolita. Metemos la bolita aquí dentro y ahí. Cuando entremos con la cámara, sorpresa, ¿veis qué ha ocurrido? Hemos integrado en un HDRI la cochera. ¿Estáis viendo? Ahí lo tenemos. Se me han quedado atrás los tornillos estos. Es para no alargar el vídeo, tampoco he querido hacerlo demasiado. En definitiva, hemos integrado dentro de este paisaje, que es un HDRI, ¿lo estáis viendo? Hemos integrado la cochera. Ahora queda simplemente darle la escala. Voy a venirme para acá. Podemos hacer un poquito más grande, más alta. Ya todo es cuestión de que le busquéis el sitio. Incluso podemos llevárnoslo para allá y crear aquí una especie de tendedero. Ahí lo tenéis por su HDRI. Ahora la segunda sorpresa. ¿Recordáis el plano? Pues este plano detrás tiene además, lo he recortado por aquí, ¿veis? Si salgo de aquí no selecciono nada de esto y me vengo por ejemplo a la luz, selecciono luz y esto lo quito también. Cuando le demos a reproducir, fijaros qué plano hemos creado. Esto está evidentemente no está perfeccionado porque no es objeto tampoco de tanta perfección, pero sí mostraros el potencial que tiene todo esto. Aquí tenéis una estructura para poder presentar un proyecto e incluso podéis poner detrás una animación, como estáis viendo ahí, de pajaritos volando, que era lo que me interesaba de ese plano. Se lo hemos puesto por detrás. Si esto acercáramos la cámara, pues ya podríamos recortar aquí este recuadro, recordáis, ¿no? Lo de cámara a la vista, etcétera, etcétera. Entonces ese plano ya podríamos desde ahí verlo mucho mejor. Cuando le demos al 0, pues podríamos ya decir, bueno, ¿cuál es la parte que nos interesa exactamente que saliera en el plano? Y ya podríamos poner una cosa así. De esta manera, fijaros que hemos integrado ahí, ¿no? Esta sería la idea. Ahora cuando le demos ya a reproducir, esto sería lo que saldría en pantalla. Fijaros, un fondo en movimiento con un HDRI alrededor y encima hemos puesto una cochera a la hora de querer, por ejemplo, ofertar una idea de querer instalar o de cualquier presupuesto que queráis presentar, y no cuesta trabajo sacar 4 imágenes, 4 vídeos de donde está, de un solar, de un edificio y poner la idea que propongáis como oferta. Así que aquí os lo dejo, chicos, y espero que saquéis conclusiones y veáis, bueno, pues que no hemos tardado mucho y sin embargo el resultado pues podría ser que un determinado trabajo o un proyecto pues os lo dieran simplemente por tener un poquito de idea, de ingenio, de imaginación, y estoy seguro que de eso tenéis suficiente. Así que chicos, seguimos avanzando y mucho ánimo.